¿Alguna vez te has encontrado en medio de una conversación explicando quién eres? No porque alguien te lo pidiera, sino porque sentiste que debías hacerlo. Porque el silencio te incomodaba. Porque la mirada del otro te hacía sentir que no eras suficiente tal como eras. Y empezaste a hablar. A justificarte. A construir argumentos sobre tu propio valor como si fueras un abogado defensor de ti mismo ante un jurado que nunca te pidió que te presentaras. Eso tiene un nombre. Y no es humildad. No es empatía. No es comunicación sana. Se llama miedo. Miedo a no ser aceptado. Miedo a que el otro te vea y decida que no vales lo suficiente. Miedo a existir sin el permiso de alguien más. Pero hay algo más que el miedo. Hay un patrón que nadie te enseñó a ver. Desde pequeño aprendiste que el amor tenía condiciones. Que debías comportarte de cierta manera para recibirlo. Que existir en silencio era peligroso porque el silencio podía ser malinterpretado. Y así, sin darte cuenta, construiste un hábito. El hábito de llenar cada espacio vacío con palabras que justifican tu presencia en el mundo. No lo hiciste porque quisieras. Lo hiciste porque era la única forma que conocías de sobrevivir emocionalmente. Alfred Adler, uno de los psicólogos más lúcidos del siglo XX, pasó décadas estudiando por qué los seres humanos se comportan como se comportan. Y llegó a una conclusión que incomoda profundamente: la mayoría de las personas no viven su propia vida. Viven la versión de sí mismas que creen que los demás quieren ver, no actúan desde su centro. Actúan desde el miedo al rechazo. Y eso lo cambia todo. Cuando explicas quién eres sin que nadie te lo pida, no estás siendo honesto. Estás siendo ansioso. Estás enviando una señal al mundo que dice: no confío en que puedas verme sin que yo te guíe. Y esa señal, aunque invisible, la reciben todos. Piensa en la última vez que conociste a alguien que no necesitaba explicarse. Que simplemente estaba. Que hablaba cuando tenía algo que decir y callaba cuando no. Que no llenaba el silencio con justificaciones ni con historias diseñadas para caerte bien. ¿Qué sentiste hacia esa persona? Probablemente algo parecido al respeto. O a la curiosidad. O a esa extraña atracción que sentimos hacia las cosas que no podemos descifrar completamente. Eso no es casualidad. Carl Jung lo llamó la sombra. Esa parte de nosotros que no mostramos. Que mantenemos en silencio. Y que paradójicamente es la parte más poderosa, más auténtica, más magnética de nuestra personalidad. Cuando te explicas constantemente, no estás mostrando tu luz. Estás apagando tu sombra. Y con ella, apagas lo más interesante de ti. Hay algo que los psicólogos llaman hiperexplicación reactiva. Es cuando una persona responde a estímulos neutros, una mirada, un silencio, una pausa en la conversación, como si fueran amenazas. Como si cada momento de ambigüedad fuera una acusación que debe ser respondida. Estas personas no están respondiendo a la realidad. Están respondiendo a una historia que su mente construyó sobre la realidad. Y esa historia dice siempre lo mismo: si no te explicas, te van a juzgar. Si no te justificas, van a pensar lo peor. Si no hablas, van a llenarlo con algo peor que la verdad. Pero esa historia es mentira. La mayoría de las veces, la otra persona ni siquiera estaba pensando en ti. Estaba en su propio mundo, con sus propios miedos, construyendo sus propias historias sobre sí misma. Y tú, en el medio de todo eso, gastando energía vital construyendo explicaciones para un juicio que nunca existió. Schopenhauer escribió algo que pocos quieren escuchar: el honor no se defiende con palabras. El honor simplemente existe.
Y quien necesita defenderlo, ya lo ha perdido. Eso duele. Pero es exacto. Cada vez que te explicas sin que nadie te lo pida, estás haciendo algo muy específico, estás entregando el control de tu narrativa a alguien que quizás ni siquiera te está juzgando. Estás construyendo una prisión con tus propias palabras y entregándole la llave a un desconocido. Y lo más irónico es que cuanto más te explicas, menos te creen. Porque la confianza no se construye con palabras. Se construye con presencia. Con consistencia. Con el silencio seguro de alguien que sabe quién es y no necesita que tú lo confirmes. Hay un experimento mental que quiero que hagas ahora mismo. Imagina que mañana dejas de explicarte completamente. No dices por qué tomaste esa decisión. No justificas tu opinión. No llenas los silencios. Solo existes y actúas desde lo que eres. ¿Qué sientes al imaginarlo? Si sientes alivio, ya sabes que llevas demasiado tiempo cargando algo que no es tuyo. Si sientes terror, ya sabes exactamente cuánto poder le has entregado a la opinión ajena. La pregunta entonces no es cómo explicarte mejor. La pregunta es, ¿por qué sientes que necesitas hacerlo? La máscara, la sombra y el precio de ser entendido. Jung dedicó su vida a entender la psique humana. Y una de sus observaciones más perturbadoras fue esta: la mayoría de las personas no saben quiénes son. No porque sean estúpidas. No porque no se hayan esforzado. Sino porque desde muy pequeños aprendieron a construir una máscara. Una persona, en el sentido literal de la palabra griega, máscara de teatro. Una versión de sí mismos diseñada para ser aceptada, admirada, tolerada por el entorno. Y esa máscara funcionó. Les dio amor. Les dio aprobación. Les dio seguridad. El problema es que con el tiempo, la máscara y el rostro se confunden. Ya no sabes qué parte de ti es real y qué parte es performance. Ya no sabes si lo que sientes es tuyo o es el eco de lo que otros esperaban que sintieras. Ya no sabes si tus decisiones nacen de tu centro o del miedo a decepcionar. Y cuando alguien te pregunta quién eres, entras en pánico. Porque no tienes una respuesta que no pase por el filtro de lo que crees que el otro quiere escuchar. Entonces hablas. Y hablas. Y hablas. Y cuanto más hablas, más te alejas de la respuesta. Porque la respuesta no está en las palabras. Existe un concepto en la filosofía zen que se llama mu. No tiene traducción directa al español. Pero podría describirse como el espacio entre las cosas. El silencio entre las notas que hace que la música exista. Los grandes maestros zen no respondían preguntas con discursos. Respondían con gestos. Con silencios. Con paradojas que rompían la lógica del que preguntaba. ¿Por qué? Porque entendían algo que la psicología occidental tardó siglos en redescubrir: la identidad más profunda no puede ser dicha. Solo puede ser vivida. Nietzsche lo expresó de otra manera. Más brutal. Más directa. Habló del superhombre, no como un ser superior en términos físicos o intelectuales, sino como alguien que ha dejado de necesitar la validación del rebaño. Alguien que crea sus propios valores. Que no pide permiso para existir. Que no explica sus decisiones a quienes no tienen la capacidad de comprenderlas. Y eso no es arrogancia. Es una forma radical de respeto hacia ti mismo y hacia los demás. Porque cuando te explicas constantemente, en el fondo estás diciendo algo condescendiente: no creo que puedas entenderme si no te guío paso a paso. Estás subestimando la inteligencia del otro. Y estás sobreestimando la importancia de ser comprendido en este momento preciso.
Hay personas que te entenderán en 5 minutos. Hay personas que te entenderán en 5 años. Y hay personas que nunca te entenderán, no importa cuánto hables. Y los 3 tipos de personas merecen el mismo silencio de tu parte. Ahora hablemos de algo más oscuro. Algo que la mayoría de los libros de autoayuda no se atreven a decirte. Cuando te explicas compulsivamente, no solo estás buscando aceptación. Estás buscando control. Control sobre cómo te perciben. Control sobre la narrativa. Control sobre la conclusión a la que el otro va a llegar sobre ti. Y ese deseo de control, aunque disfrazado de honestidad y transparencia, es una de las formas más sutiles de manipulación que existen. Adler lo llamó la lucha por el poder. Y explicó que muchas personas que parecen buscar conexión, en realidad están buscando dominio. Dominio sobre la percepción ajena. Dominio sobre el relato de quiénes son. Y el problema de buscar ese dominio a través de las palabras es que nunca funciona. Porque no puedes controlar lo que el otro piensa de ti. Nunca. Jamás. Sin importar cuánto hables. Lo único que puedes controlar es quién eres cuando nadie te está mirando. Lo que decides cuando nadie va a aplaudirte. Cómo te comportas cuando la explicación no te sirve de nada. Eso, y solo eso, es lo que construye una identidad real. Existe además otro costo que nadie menciona. El costo cognitivo y emocional de mantener una narrativa pública sobre ti mismo. Cada vez que te explicas, creas una versión de ti que ahora debes sostener. Debes recordar lo que dijiste. Debes ser consistente con esa versión. Debes actualizar tu relato cada vez que cambias, cada vez que te contradigas, cada vez que la vida te lleva a un lugar distinto del que describiste. Es agotador. Es como llevar un contrato firmado con cada persona que conoces sobre quien se supone que eres. Y los contratos no dejan espacio para crecer. No dejan espacio para cambiar. No dejan espacio para ser hoy algo distinto de lo que eras ayer. La libertad real no está en encontrar las palabras correctas para describirte. La libertad real está en no necesitar describirte en absoluto. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones, recibe sin orgullo, suelta sin esfuerzo. Aplicado a la identidad, significa esto, recibe el reconocimiento cuando llega, sin necesitarlo. Y cuando no llega, suéltalo. Sin esfuerzo. Sin explicaciones. Sin la desesperación de alguien que necesita ser visto para saber que existe. Goya pintó sus obras negras en las paredes de su propia casa. No para que nadie las viera. No para ser admirado. Sino porque necesitaba sacarlas de adentro. Porque eran suyas. Porque existían independientemente del ojo ajeno. Eso es identidad. Eso es lo que pierdes cada vez que reduces tu existencia a lo que puedes explicar en palabras, como vivir sin pedir permiso para existir. Entonces llegamos a la pregunta real. No por qué te explicas. Eso ya lo sabemos. La pregunta es, ¿cómo dejas de hacerlo? Y aquí es donde la mayoría de los videos, los libros de autoayuda y los coaches de redes sociales se equivocan profundamente. Te dicen, sé más seguro de ti mismo. Ama quien eres. No te importe lo que piensen. Como si fuera una decisión. Como si pudieras simplemente elegir no tener miedo. No funciona así. El miedo al rechazo no es una opinión. Es una estructura neurológica. Es el resultado de años, a veces décadas, de condicionamiento. No desaparece porque lo decidas. Desaparece porque lo entrenas. Y el primer entrenamiento es el más difícil. Se llama tolerar la incomodidad del silencio,
La próxima vez que sientas el impulso de explicarte, detente. No lo suprimas. No lo pelees. Solo obsérvalo. Siente la incomodidad. La ansiedad. El impulso físico casi irresistible de llenar ese espacio con palabras. Y no lo hagas. Deja que la incomodidad exista. Porque esa incomodidad es exactamente el espacio donde crece la identidad real. Es el momento en que el mundo no sabe quién eres, y tú decides no decírselo. Y esa decisión, pequeña, silenciosa, casi invisible, es un acto de soberanía. Es decirle al mundo, existo sin tu permiso. El segundo entrenamiento tiene que ver con distinguir entre explicar y comunicar. Comunicar es compartir algo porque tiene valor. Porque contribuye. Porque hay una razón genuina para decirlo. Explicar, en el sentido que hemos hablado, es llenar un vacío que solo existe en tu cabeza. Es responder a una pregunta que nadie hizo. Es defender una posición que nadie atacó. Hazte esta pregunta antes de hablar, ¿esta persona me pidió esta explicación? ¿O yo simplemente asumí que la necesitaba? La respuesta te va a sorprender con qué frecuencia es no. El tercer entrenamiento es aprender a vivir con ser malentendido. Esto es el más difícil. El que más resistencia genera. Porque hay algo en nosotros, algo muy humano y muy comprensible, que quiere ser conocido. Que quiere que alguien diga, te veo. Entiendo quién eres. Y me parece bien. Eso es legítimo. Eso es hermoso. Eso es parte de lo que significa ser humano. Pero cuando esa necesidad se convierte en dependencia, cuando no puedes funcionar sin esa validación, ya no es conexión humana. Es adicción. Y como toda adicción, te controla. Adler habló de algo que llamó el coraje de ser imperfecto. La capacidad de existir en el mundo sin necesitar que todo el mundo te apruebe. Sin necesitar que todos entiendan tus decisiones. Sin necesitar explicar cada parte de ti a cada persona que pasa por tu vida. Ese coraje no se tiene desde el principio. Se construye en los pequeños momentos. En las conversaciones donde callaste cuando antes habrías hablado. En las situaciones donde dejaste que el otro formara su opinión sin interferir. En los días donde decidiste ser fiel a algo tuyo aunque nadie lo viera. Y hay algo que nadie te dice sobre ese proceso. Al principio, cuando empiezas a no explicarte, algunas personas se van a incomodar. Van a presionarte. Van a interpretar tu silencio como arrogancia, como frialdad, como distancia. Y vas a sentir el impulso de corregirlos. De explicar que tu silencio no significa lo que ellos creen, no lo hagas. Porque en ese momento, si cedes, no solo estás explicándote a ti mismo. Estás explicando tu decisión de no explicarte. Y eso es una contradicción que te devuelve exactamente al punto de partida. El silencio que eliges debe sostenerse a sí mismo. Debe ser completo. Debe ser tuyo. Con el tiempo, algo interesante ocurre. Las personas que se incomodaron con tu silencio, o se adaptan, o se van. Y las que se quedan son las que pueden estar contigo sin necesitar que te reduzcas a palabras. Las que pueden sentir quién eres sin que tengas que explicarlo. Esas son las únicas relaciones que valen la pena. No las que te aceptan por lo que dijiste, sino las que te conocen por lo que eres. Hay una imagen que resume todo esto. Es la del caminante sobre el mar de niebla de Caspar David Friedrich. Un hombre solo, de espaldas, mirando un horizonte de nubes y montañas que nadie más puede ver desde donde él está. No está explicando lo que ve. No está girando hacia el espectador para pedir validación. Solo está ahí.
presente, completo. Y esa imagen ha sobrevivido 2 siglos porque toca algo profundo en el ser humano. La posibilidad de existir sin testigos. La posibilidad de ser, sin necesitar ser visto. Eso es lo que pierdes cuando te explicas compulsivamente. Y eso es lo que recuperas cuando aprendes a callar. No el silencio vacío del que no tiene nada que decir, sino el silencio lleno del que tiene tanto dentro que las palabras no alcanzan. Los estoicos llamaban a ese estado eudaimonia. Bienestar del alma que no depende de circunstancias externas. Los budistas lo llamaban ecuanimidad. Jung lo llamaba individuación, el proceso de convertirse en lo que realmente eres, no en lo que el mundo quiso que fueras. No importa cómo lo llames. Lo que importa es que ese lugar existe. Que es alcanzable. Y que el camino hacia él no pasa por más palabras. Pasa por menos. Pasa por el momento en que decides que tu existencia no necesita traducción. Que no debes ganarte el derecho a ocupar espacio en este mundo. Que eres, completamente, sin disculpa, sin justificación, y que eso es suficiente. La próxima vez que sientas ese impulso familiar, esa urgencia de llenar el silencio con explicaciones sobre quién eres y por qué haces lo que haces y qué quisiste decir con aquello. Para. Respira. Y recuerda esto. Las personas que necesitan saber quién eres, lo van a sentir con el tiempo. No necesitan que se los digas. Ya lo saben, o lo van a saber, o nunca lo van a poder entender independientemente de cuánto hables. Y las personas que no pueden sentirlo sin que tú se los expliques, no merecen la explicación. Nunca expliques quién eres. Simplemente sé. Con tanta claridad, con tanta profundidad, con tanta consistencia, que las palabras se vuelvan innecesarias.